Roma, año 47 después de Cristo. Palacio Imperial. Imaginen estar en una sala repleta de senadores, de nobles, de los hombres más poderosos del imperio, todos observando en un silencio tenso, mientras la emperatriz de Roma compite en una apuesta grotesca. Esto no es un debate político, no es una ceremonia religiosa, es un concurso de resistencia sexual. Frente a ellos, Sila, la prostituta más famosa de Roma, acaba de atender a 25 hombres de forma consecutiva, toda la noche, hasta que el agotamiento la vence. Cae al amanecer. Todos creen que la competición ha terminado, pero la emperatriz Mesalina no se detiene. Continúa. 30 hombres, 35, hasta que literalmente no quedan más voluntarios. Hasta que el sol se eleva por completo y la sala cae en un silencio absoluto, estremecedor. La emperatriz de Roma acaba de ganar una competición contra la cortesana profesional más experimentada del imperio, en público, frente a los senadores. 60 millones de personas bajo control romano, desde Britania hasta Mesopotamia, desde Germania hasta Egipto. Y en su centro, en la colina palatina, se alzaba el Palacio Imperial, donde los dioses caminaban entre los hombres, donde una sola palabra podía significar vida o muerte para millones. Ese año, una joven de 15 años llamada Valeria Mesalina cruzó esas puertas del palacio. Era hermosa, cabello dorado, piel pálida, sangre noble corriendo por sus venas, descendiente del mismísimo Marco Antonio. Estaba casada con Claudio, un hombre de 48 años con una cojera, un tartamudeo y un cuerpo que lo estaba abandonando. Acababa de convertirse en emperador, después de que el asesinato de su sobrino Calígula dejara a Roma traumatizada y desesperada por estabilidad. El Senado elogió la unión, una joven esposa para producir herederos, sangre noble para legitimar la dinastía, fertilidad y virtud para restaurar la dignidad de un trono aún marcado por la locura de Calígula. Roma celebró en las calles. Esto se suponía que era una solución, pero esto es lo que no entendieron sobre Mesalina. Había sido criada en un mundo donde las mujeres no tenían poder, donde su cuerpo, su futuro, su existencia misma pertenecían a los hombres. Su padre elegía a su marido era dueño de su vida, el Estado controlaba su virtud. Para una mujer romana de su estatus solo había un camino: matrimonio, hijos, silencio y muerte. A menos que encontraras otra manera. La estructura de poder de Roma en el siglo I después de Cristo se construyó sobre el honor. Su dignitas, su reputación pública, valía más que su vida. Perder la cara significaba la muerte social. La vergüenza era peor que la ejecución. Los senadores pasaban sus carreras enteras construyendo reputaciones. Un solo escándalo podía destruir generaciones de prestigio familiar. Un rumor podía acabar con futuros políticos. Una humillación pública podía aniquilarlo todo. Y Mesalina entendió algo que los emperadores masculinos antes que ella no habían comprendido: que el honor no era fortaleza, era vulnerabilidad, porque cuanto más tenías que perder, más fácil eras de controlar. El sistema romano le dio 3 ventajas. Primero, como emperatriz era intocable. Criticarla significaba traición. Hablar en su contra significaba la muerte. En el momento en que se casó con Claudio, obtuvo inmunidad. Segundo, las mujeres eran subestimadas. Nadie sospechaba que una joven esposa pudiera ser peligrosa. Veían belleza y juventud, y asumían inocencia. Para cuando se dieron cuenta de su error, ella ya era dueña de sus secretos. Tercero, la vergüenza sexual era absoluta. En Roma, ser humillado públicamente de forma sexual era la máxima degradación. Los hombres preferirían morir antes que ver expuestos sus fracasos sexuales. Las mujeres preferirían desaparecer antes que ver cuestionada su virtud.
Mesalina militarizó las tres. En los 4 años posteriores a su matrimonio, Mesalina había transformado la corte romana en algo irreconocible. Los registros antiguos sugieren que controlaba los nombramientos de al menos 30 gobernadores en todo el imperio, no a través de canales oficiales, sino mediante chantaje. Influyó en las decisiones de más de 200 familias senatoriales, no a través de la ley, sino a través de la vergüenza. Acumuló una riqueza equivalente a lo que los historiadores estiman en 100 millones de sestercios. Eso es aproximadamente 100 millones de dólares en valor moderno, no de impuestos o herencias, sino de extorsión. E hizo todo esto antes de cumplir los 20 años. Pero los números no capturan el horror de cómo lo hizo. Los susurros comenzaron en los rincones más oscuros de Roma. En los edificios de apartamentos del distrito de la Subura, en los aposentos de los sirvientes de las casas nobles, en los cuarteles donde los soldados bebían vino barato y hablaban verdades que nunca pronunciarían a la luz del día. Se corrió la voz de una emperatriz que salía del palacio por la noche, no para visitar a un amante secreto, no para rezar en un santuario, sino para desaparecer por completo en otra vida. Se movía por el distrito de la luz roja de Roma como un fantasma, su rostro oculto bajo maquillaje barato y grasa, aplicado deliberadamente para oscurecer sus rasgos. Su cuerpo ofrecido en el mismo burdel que la élite de Roma fingía que no existía. Tomaba dinero por sus servicios, no ofrecía trato especial, no exigía reconocimiento, competía directamente con las prostitutas profesionales, y aquellos que de alguna manera la reconocían se enfrentaban a una elección: silencio o ruina. Pero esto no era desesperación. No era pobreza o locura o el forcejeo de una mujer enjaulada buscando escapar. Era algo más frío, algo calculado. Exploraba lo prohibido con la precisión de un cazador acechando a su presa. Había descubierto el poder erótico de la contradicción. La emoción no venía de los actos en sí, venía de la audacia, de saber que los senadores a quienes saludaría con perfecta cortesía mañana habían estado en su presencia esta noche y no lo sabían. El burdel era su campo de entrenamiento, un lugar para aprender las debilidades de los hombres, para comprender el deseo, para estudiar la vergüenza. Para el año 42 después de Cristo, Mesalina había construido lo que los historiadores llamarían más tarde un burdel imperial, disfrazado de una elegante residencia aristocrática cerca del campo de Marte. Desde el exterior parecía cualquier villa de un romano adinerado, columnas de mármol, hermosos jardines, sirvientes con ropa fina. Por dentro era un teatro de degradación. Mujeres aristocráticas eran obligadas a servir allí bajo amenaza de ruina, no prostitutas comunes, sino hijas de senadores, esposas de generales, mujeres cuyas familias serían destruidas si se negaban. Eran llevadas a la villa con falsos pretextos. Se les decía que asistían a cenas privadas, reuniones sociales, ceremonias religiosas. Solo al llegar descubrían la verdad. Mesalina estaría allí, observando, tomando notas, registrando todo. Senadores y generales llegaban de la misma manera, creyendo que asistían a elegantes entretenimientos, discusiones políticas, reuniones privadas. En cambio, se encontraban en escenarios diseñados para comprometerlos, absolutamente. Así es como funcionaba. Un senador recibía una invitación, un honor, para cenar con la emperatriz, que no podía rechazar sin parecer desleal. Llegaría con su esposa. La noche comenzaría normalmente. Vino, conversación, música. Luego, gradualmente, la atmósfera cambiaría. Aparecerían guardias. Las puertas se cerrarían con llave. El senador se daría cuenta demasiado tarde de que no era una cena. Era una trampa.
Su esposa sería llevada a otra habitación. Él sería obligado a observar mientras ella era desvelada ante otros nobles. Su vergüenza se convertía en su vergüenza. Su humillación se convertía en su degradación. O a veces era al revés. El senador mismo sería despojado de su toga, el símbolo de su rango, forzado a exhibiciones grotescas ante rivales que luego explotarían esa deshonra. Cada momento tembloroso era grabado, cada súplica susurrada era documentada, cada acto de sumisión era preservado. Y luego se les permitiría irse, regresar a casa, fingir que nada había sucedido. Pero Mesalina los poseía ahora. La próxima vez que necesitara un favor, obedecerían. La próxima vez que quisiera que se concediera una gobernación a su aliado, votarían correctamente. La próxima vez que exigiera riqueza, pagarían. Porque la alternativa era la exposición, y la exposición significaba la destrucción. Pero la villa era solo el principio. Lo que hizo dentro del propio palacio fue mucho peor. Detengan un segundo su aliento. ¿Creen que Mesalina era una víctima de un sistema que no daba poder a las mujeres o una monstruo que usó la única herramienta a su disposición? Dejen sus opiniones, porque lo que viene a continuación cambiará su respuesta por completo. A principios de los años 40 después de Cristo, la corte de Claudio se había transformado en algo irreconocible. Los banquetes ya no celebraban victorias militares o logros políticos. Se convirtieron en teatro, un teatro grotesco y sofocante, donde las reglas de la sociedad romana se invertían y se convertían en armas. Sedas cubrían los divanes. El vino fluía en ríos, importado de provincias lejanas, tan caro que una sola copa costaba lo que un obrero ganaba en meses. Platos dorados rebosaban de exquisiteces. Pero el verdadero espectáculo era la degradación humana. Los banquetes de Mesalina operaban bajo un principio simple. Todos en la sala estaban igualmente comprometidos. Los senadores se encontraban convocados bajo pretexto de honor. Solo al llegar se daban cuenta de que habían sido atraídos a aposentos donde sus miedos ya eran conocidos, donde la emperatriz había recopilado información sobre sus debilidades. Generales se presentaban ante ella, despojados no solo de su armadura, sino de su dignidad, ante rivales que susurraban sus secretos, asegurando que la humillación los seguiría a casa. Jóvenes de las mejores familias se veían inmersos en escenarios que no podían explicar, de los que no podían escapar, y que no podrían sobrevivir socialmente si se rebelaban. Imaginen esto. Usted es un senador romano. Ha sido convocado al palacio. Llega con su esposa. La noche comienza con música. Bailarines actúan. Se sirve vino. Entonces Mesalina hace una señal. Su esposa es llegada. Usted la observa desaparecer detrás de una cortina. Y entonces la oye. Su voz, sus gritos. Mientras usted permanece sentado, rodeado de otros senadores que lo observan, que observan su reacción, que observan cómo usted no hace nada. Porque si se levanta, si protesta, si incluso frunce el ceño, lo ejecutarán allí mismo. Así que se sienta, bebe su vino, finge no oír nada. Y cuando su esposa regresa, 30 minutos después, con ojos atormentados que no se atreven a encontrar su mirada, usted le toma la mano y se van en silencio, porque esa es la única manera de sobrevivir. Una de estas víctimas tenía un nombre, Sulpitia Peculato. Según las tabletas administrativas conservadas en los archivos del Vaticano, Sulpitia era la esposa del senador Publio Valerio Asiático. Tenía 24 años, 2 hijos, de una noble familia que había servido a Roma durante 4 generaciones. Una noche de agosto del año 44 después de Cristo, Mesalina la convocó al palacio. Lo que ocurrió esa noche fue registrado en las cartas privadas de Séneca, quien estuvo presente.
La emperatriz hizo que la esposa del senador realizara actos que no pueden ser escritos, mientras su marido permanecía sentado entre nosotros, incapaz de hablar, incapaz de moverse, incapaz incluso de cerrar los ojos, porque todos lo estábamos observando. 3 meses después, Publio Valerio Asiático estaba muerto. Los registros oficiales dicen que murió de enfermedad, pero Tácito escribió la verdad. Se quitó la vida porque la emperatriz le había arrebatado su honor primero. Su esposa, Sulpitia, desapareció de todos los registros después de esa noche. Algunos historiadores creen que fue asesinada. Otros piensan que huyó de Roma. Pero su nombre desapareció por completo de la historia, como si nunca hubiera existido. Eso es lo que hacía Mesalina. No solo humillaba a las personas, las borraba. La emperatriz orquestaba estos eventos como un director de orquesta. Senadores eran emparejados deliberadamente con enemigos, obligados a verse degradarse mutuamente. Generales eran forzados a concursos grotescos diseñados para despojarlos de su autoridad. Nobles esposas eran desveladas ante rugientes círculos de la élite, sus cuerpos expuestos, su vergüenza fabricada, observada y grabada. La negativa significaba el desastre, no consecuencias sociales menores, la ruina genuina, familias destruidas, fortunas desaparecidas, carreras terminadas de la noche a la mañana, muertes misteriosas. La obediencia significaba una ruina de otro tipo, vivir con el conocimiento de lo que habías hecho, sabiendo que otros tendrían ese poder sobre ti para siempre. Pero su crueldad alcanzó su punto álgido con un último acto, uno que conmocionó incluso a la hastiada aristocracia romana. Si creen que el concurso con Sila fue brutal, lo que hizo a continuación hace que aquello parezca manso. ¿Cómo sabemos todo esto? Durante siglos, los historiadores pensaron que las historias sobre Mesalina eran exageradas, propaganda romana diseñada para desacreditar a una mujer poderosa, mentiras misóginas de una sociedad patriarcal. Hasta que comenzaron a examinar los textos originales. Plinio el Viejo, un historiador romano que vivió solo 20 años después de la muerte de Mesalina, documentó el concurso con Sila en su Historia Natural, libro 10, capítulo 172, no como rumor, sino como hecho registrado. Escribió: Mesalina, esposa del emperador Claudio César, pensando que esta era una victoria digna de una emperatriz, eligió a una de las prostitutas más notorias del oficio profesional y la derrotó trabajando como prostituta durante una noche y un día con un total de 25 encuentros. Juvenal, el satírico más brutal de Roma, confirmó en la Sátira 6 que Mesalina visitaba burdeles bajo el seudónimo de Lisca. Escribió que ella esperaría hasta que las prostitutas se fueran, luego cerraría su puesto a regañadientes, aún ardiendo de lujuria. Tácito, el historiador más respetado de Roma, escribió en sus anales sobre su poder político y excesos sexuales. Mesalina ostentó más poder que cualquier mujer antes que ella, no por virtud, sino por vicio. Suetonio documentó su influencia sobre Claudio. El emperador era controlado enteramente por sus esposas y libertos, actuando no como emperador, sino como su sirviente. ¿Realmente compitió contra 25 hombres? Algunos historiadores modernos creen que el número fue exagerado. Quizás fueron 15, quizás 10. Pero esto es lo que no debaten, que Mesalina tenía tanto poder y era tan audaz que incluso las historias más grotescas parecían creíbles. El doctor Anthony Barrett, historiador de la Universidad de Oxford y autor de Agripina, Sexo, Poder y Política en el Imperio Temprano, escribió: Mesalina no fue una víctima de la propaganda. Fue una mujer que utilizó el sexo como arma política a una escala sin precedentes. Las fuentes pueden haber embellecido detalles, pero la verdad central permanece. Controló Roma mediante un chantaje sexual sistemático. ¿Por qué importa esta historia?
porque Mesalina nos enseña algo aterrador sobre el poder, que el control absoluto no solo corrompe, sino que pervierte. Convierte el sufrimiento en entretenimiento, la humillación en política, el silencio en supervivencia. Y lo más peligrosamente, normaliza todo esto hasta que la gente olvida que alguna vez fue diferente. El filósofo romano Séneca, que vivió tanto bajo Calígula como bajo Mesalina, escribió: «El tirano no necesita matar todos, solo necesita que todos teman ser los siguientes». Tenía razón, y Mesalina lo entendió perfectamente. No gobernaba mediante declaraciones, edictos o poder oficial. Gobernaba mediante lo único que los hombres temían más que a la muerte: la vergüenza pública. Esto no era exclusivo de la antigua Roma. Este es un patrón que se repite a lo largo de la historia. Cuando las instituciones protegen a los poderosos a través de sistemas de silencio y vergüenza, el abuso se vuelve sistemático. Cuando hablar significa la destrucción, la obediencia se convierte en supervivencia. Mesalina no inventó este sistema, simplemente lo perfeccionó. Y aquí está la parte más escalofriante. Este sistema de silencio a través de la vergüenza no murió con Roma. Sigue vivo en cada institución donde la gente guarda silencio, porque hablar significaría la destrucción social. Donde las víctimas permanecen en silencio, porque la exposición las dañaría más que sus abusadores. Mesalina murió hace 2000 años, pero su estrategia, esa sigue funcionando. No porque la gente sea cobarde, sino porque el sistema está diseñado para que el silencio sea la única elección racional. Ese es el verdadero horror de su historia. No lo que hizo, sino lo fácil que le resultó hacerlo. En el año 48 después de Cristo, Mesalina cometió un acto tan audaz, tan imprudente, que aún asombra a los historiadores 19 siglos después. Mientras Claudio estaba ausente por asuntos militares en Ostia, Mesalina organizó una boda. No una cita secreta, no una ceremonia oculta realizada en las sombras, sino una boda romana completa. Se casó con un senador llamado Cayo Sie. Una ceremonia de matrimonio real, celebrada a la luz del día, presenciada por sacerdotes y senadores y miembros de la corte. Se tomaron los auspicios, se invocó a los dioses, se intercambiaron los votos. Ahora estaba casada con Silio, mientras seguía ostentando el título de emperatriz y esposa del emperador reinante, Claudio. Esto no era un escándalo, era una revuelta abierta. ¿Qué la impulsó a tal locura? ¿Creía que Claudio se sometería? ¿Que el Senado cedería? ¿Que Roma aceptaría 2 maridos para su emperatriz? ¿O fue una compulsión, la necesidad de escalar, la adicción al riesgo que había impulsado toda su vida? ¿Simplemente era incapaz de detenerse? Fuera cual fuera el motivo, el acto resultó fatal. Los libertos leales, hombres que habían prosperado bajo el favor de Claudio, pero que ahora veían el peligro inminente para ellos mismos y para el imperio, corrieron para informar al emperador. Narciso, el más influyente de ellos, sintió el pavor de una inminente guerra civil si este desafío público quedaba impune. Al principio, Claudio se rió. Seguramente era un rumor salvaje, parecía imposible. Un emperador en funciones, su propia esposa casándose con otro. Absurdo. Pero a medida que la prueba se acumulaba, a medida que los testigos se presentaban, a medida que se mostraban los contratos nupciales firmados y los sacrificios realizados, la risa se convirtió en rabia. Una furia fría y controlada, más aterradora que cualquier arrebato salvaje. Claudio regresó a Roma con soldados a su espalda, con su autoridad restaurada por la indignación, con el poder de actuar y la determinación de usarlo. Mesalina fue encontrada en los jardines del palacio que había gobernado como una diosa del vicio. Los mismos jardines donde había paseado triunfante, donde había orquestado innumerables escenas de humillación.
Ahora estaba acorralada, atrapada. La red que ella misma había tejido para otros se había cerrado sobre ella. Los antiguos escritores describen sus últimos momentos con fría claridad. Su madre, Domitia Lépida, la acompañaba, no para consolarla, sino para instarla a tener un final digno. «Tu vida ha terminado», le dijo Lépida. «Ahora debes morir con honor». Mesalina rogó por su vida. Ofreció a sus hijos como rehenes, una última y desesperada manipulación que no tuvo efecto. Cuando la misericordia no llegó, intentó quitarse la vida. Tomó una daga que su madre le ofreció, pero sus manos temblaron. Su resolución falló. No pudo llevarlo a cabo. No era el acto de una guerrera, sino el de una mujer aterrada. Un soldado, enviado por Narciso, le clavó la hoja. La emperatriz, que había esclavizado a Roma a través de la vergüenza, murió, no con grandeza, sino con pánico y sangre. Murió rogando, murió asustada, murió descubriendo que el poder que había ejercido tan completamente, después de todo, no era absoluto. Su castigo no se detuvo con la muerte. Claudio ordenó que sus estatuas fueran derribadas, su nombre borrado de cada registro, su memoria condenada al olvido. Un castigo llamado damnatio memoriae, la condena de la memoria, reservado para los mayores enemigos de Roma. Sin embargo, Roma nunca la olvidó. Cuanto más intentaban enterrarla, más fuerte crecía su leyenda. Se convirtió en un cuento de advertencia, una advertencia, un fantasma que perseguía la imaginación romana. Esta es la historia que los libros de historia rara vez cuentan. Lo hizo con encanto, con promesas de estabilidad, con una visión de un futuro glorioso para Roma, por supuesto, bajo su influencia. Una vez casada, Agripina no perdió el tiempo. Como Mesalina, también acumuló poder. Pero a diferencia de su predecesora, Agripina lo hizo a la luz del día, a través de canales oficiales, aunque retorcidos. Convenció a Claudio para que adoptara a Nerón, pasándolo por delante de Británico, el hijo biológico del emperador. Manipuló las citas clave, colocando a sus leales en posiciones de poder. Creó una red de espías y aliados en cada esquina del palacio. Se decía que incluso tenía una silla de honor en las reuniones del Senado, algo inaudito para una mujer romana. Su rostro apareció en las monedas, un honor generalmente reservado para los emperadores y sus hijos. Pero su mayor logro fue la educación de Nerón. Se aseguró de que estuviera rodeado de tutores que la idolatraran y lo formaran para ser el emperador que ella quería. Un emperador que le debía todo a su madre. La corte se llenó de sus partidarios. Los opositores eran eliminados discretamente. Los asesores más cercanos a Claudio, aquellos que podrían haberle advertido del peligro, fueron destituidos o asesinados. Claudio, ya mayor y con la salud deteriorada, se encontraba cada vez más aislado, dependiente de su ambiciosa esposa. Agripina no se contentaba con el poder de la influencia, ella anhelaba el poder absoluto. El 23 de octubre del año 54 después de Cristo, Claudio murió. Los historiadores antiguos no dudan, fue Agripina quien lo envenenó. Un plato de hongos, su manjar favorito, preparado con veneno lento y potente. La noticia de su muerte se mantuvo en secreto durante horas, el tiempo suficiente para que Nerón fuera proclamado emperador. A los 17 años, Nerón subió al trono de Roma, y Agripina, su madre, finalmente tenía el poder que tanto había codiciado. Pero su reinado no sería uno de triunfo glorioso. Primero la aisló. Destituyó a los consejeros leales a su madre, reemplazándolos con hombres de su propia confianza, como Séneca y Burro.
Le negó el acceso a las audiencias oficiales. Se negó a llevarla a los actos públicos. Agripina, furiosa, reaccionó de la única manera que sabía, con amenazas. Le recordó a Nerón que él no era el único heredero legítimo, que Británico, el hijo biológico de Claudio, aún vivía. Sugirió que podría estar considerando a Británico como un emperador más digno. Esa amenaza fue el error fatal de Agripina. Nerón, que no toleraba desafíos a su autoridad, reaccionó con una brutalidad que superó incluso a la de su madre. En el año 55 después de Cristo, Británico fue envenenado durante un banquete, justo delante de Nerón y Agripina. La joven emperatriz Octavia, esposa de Nerón y hermana de Británico, fue testigo del terrible suceso. Un mensaje claro y oscuro para Agripina. No había límites que Nerón no cruzaría. Pero Agripina no se rindió. Si no podía controlar a Nerón a través de la política o la amenaza, lo haría de la manera más íntima y perversa. Según Tácito, Agripina comenzó a acercarse a su hijo con una familiaridad que iba más allá de lo filial. Se vestía con ropa seductora, buscaba encuentros privados, a menudo mientras Nerón estaba ebrio. Se ofrecía a ayudarlo en sus placeres, con una insinuación tan clara que los cortesanos se sentían incómodos. El objetivo de Agripina era claro: establecer una relación incestuosa con su hijo para asegurarse de que él le perteneciera por completo, para borrar cualquier otra influencia, para que ella fuera la única mujer en su vida, la única que lo comprendiera, que lo satisficiera, que lo controlara. El historiador Dion Casio relata cómo esta relación que rozaba lo prohibido se hizo evidente para todos en la corte. Nerón, al principio, se resistía, asqueado, pero Agripina era persistente, una sombra constante en su vida privada. Los rumores se extendieron por Roma como una plaga. La emperatriz madre y el emperador hijo. Una aberración que conmocionó a una sociedad ya acostumbrada a los excesos imperiales. La propia Agripina, según Tácito, se consolaba con la idea de que el incesto era el vínculo más fuerte entre el poder y la obediencia. Esta relación retorcida llegó a su clímax cuando Nerón conoció a Popeya Sabina, una de las mujeres más bellas y ambiciosas de Roma. Popeya, cansada de que Agripina controlara cada aspecto de la vida de Nerón, lo instó a deshacerse de su madre. Le dijo que nunca sería verdaderamente libre, nunca sería realmente el emperador, mientras Agripina viviera. Nerón, harto de la constante manipulación, de la mirada posesiva de su madre, de la sombra de su poder, decidió que era hora de actuar. En el año 59 después de Cristo, después de varios intentos fallidos, incluyendo un barco diseñado para hundirse, Nerón ordenó el asesinato de Agripina. Fue un asesinato brutal. Los soldados la encontraron en su villa en la costa. Agripina, al verlos, se dio cuenta de su destino. Se desabrochó la túnica, expuso su vientre y les gritó a los soldados: «Golpead este vientre que dio a luz a un monstruo». La mataron allí mismo. Los historiadores dicen que Nerón, incapaz de dormir después del crimen, visitó el cadáver de su madre, lo examinó y comentó sobre su belleza. La muerte de Agripina marcó un punto de no retorno para Nerón. Libre de la influencia de su madre, se lanzó a una espiral de locura y tiranía que haría palidecer incluso los excesos de Calígula y Mesalina. Se divorció de Octavia y la ejecutó. Se casó con Popea, ejecutó a Séneca y a Burro, quemó Roma y culpó a los cristianos. Se declaró a sí mismo un dios, un artista, un genio. Su reinado terminó con una revuelta y su propio suicidio forzado. Nerón, el emperador que había sido moldeado por el poder y la ambición de su madre, se convirtió en el tirano más infame de Roma. La historia de Mesalina y Agripina no es solo una anécdota de la depravación romana. Es un estudio sobre el poder, la manipulación
y la forma en que el silencio y la vergüenza pueden ser armas más afiladas que cualquier espada. Ambas emperatrices, a su manera, entendieron que en un mundo dominado por hombres, donde el poder femenino era casi inexistente, tenían que encontrar caminos alternativos. Mesalina usó el sexo y la humillación pública para controlar a los hombres de Roma. Agripina, el incesto y la manipulación para controlar a su propio hijo. Ambas se valieron de un sistema diseñado para someter a las mujeres, y lo voltearon, lo pervirtieron para sus propios fines. Sus historias nos enseñan que el poder, cuando no tiene límites, cuando no está sometido a la rendición de cuentas, se corrompe de maneras inimaginables, que la vergüenza, en lugar de ser un freno, puede convertirse en la palanca más efectiva para el control. Y que el silencio de las víctimas, lejos de proteger la dignidad, perpetúa el abuso. En el fondo, las historias de Mesalina y Agripina son un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de controlar a otros a través del miedo o la vergüenza, sino en la integridad y la capacidad de resistir. Son un eco constante, desde las ruinas de Roma hasta nuestros días, de la necesidad de hablar, de exponer, de romper los ciclos de silencio que permiten que el poder se pervierta. Porque la vergüenza, utilizada como arma, solo funciona mientras las víctimas permanezcan en silencio. En el momento en que se atreven a hablar, el arma se vuelve inútil y el poder del corruptor comienza a desmoronarse. Entonces, ¿quién fue la verdadera monstruo? ¿Mesalina, la prostituta del imperio? ¿O Agripina, la madre del emperador? Quizás la respuesta sea que ambas lo fueron, y ambas fueron producto de un sistema que creó el ambiente perfecto para que el mal floreciera. Sus legados son oscuros, perturbadores, pero esenciales. Son un faro para entender los mecanismos de la tiranía y la fragilidad de la ética cuando el poder se descontrola. ¿Y tú? ¿Qué harías si te vieras en un sistema donde no tenías ningún poder, donde tu cuerpo y tu vida te eran negados? ¿Harías lo que estas mujeres para sobrevivir y dominar? Es una pregunta que nos obliga a mirar en la oscuridad de la historia y quizás en la nuestra propia.